Bueno, estamos, gente. Vamos a leer el enunciado y ver qué nos piden si realizar acá en el ejercicio integrador. Bueno, vamos a leerlo. Nos dicen, eh, validador de correlativas se llama el ejercicio y nos dice, introducción. Nos han solicitado el desarrollo de un validador de correlativas. En las carreras terciarias y universitarias, para ordenar la currícula y asegurar que cuando se inicia una materia se tienen todos los conocimientos necesarios para entenderla, se establece lo que se llama comúnmente una materia correlativa, ¿sí? O materias correlativas. Básicamente son materias que hay que cursar antes de cursar la materia en cuestión. Por ejemplo, antes de cursar programación 3 hay que cursar programación 2. Y antes de esta hay que cursar programación 1. Y donde esta última no tiene correlativas. Entonces, para que se entienda acá, nos están contando un poco qué es una materia correlativa, o sea, o qué son las correlatividades. Bueno, justamente nos están diciendo eso. Por ejemplo, es súper sencillo. Imagínense que para poder, sí, en universidades y carreras terciarias pasa esto, ¿sí? Para poder cursar la materia, no sé, de análisis matemático 3, necesito sí o sí cursar análisis matemático 2. Y para cursar análisis matemático 2 necesito haber cursado análisis matemático 1 y quizás para análisis matemático 1 no tengo correlativas, ¿sí? Eso sería un poco lo que tenemos por acá. Y ahí nos estaban contando solamente qué es una correlativa. Bueno, y ahora nos hablan de que tenemos que hacer algún validador. Vamos a leer un poco cuál es la consigna propuesta. ¿Bien? Pero eso es un poco entonces de qué era una correlativa y ahora vamos a ver de qué nos trata por acá. Y nos dice, la propuesta del trabajo integrador consiste en implementar un programa que tome como argumento una lista de inscripciones y escriba eh, en otro archivo, perdón, con la misma cantidad de renglones, indicando que la inscripción fue aceptada, si la inscripción fue aceptada o rechazada, partiendo del siguiente diagrama de clases, nos dice. Bien, o sea, a ver, por acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es, vamos a tener varias inscripciones. Y de esas inscripciones vamos a tener que escribir un archivo, ¿sí? Similar, pero poniendo al lado a ver si esa inscripción fue aceptada o fue rechazada, en base a las correlatividades de esa persona. Sí, Rafa, dime. ¿Qué significa la flechita en materia esa que vuelve sobre sí mismo? Para que todavía no llegué ahí, ahí lo digo, Perfecto, sí. perdón. Ahora voy, no, tranqui. Bueno, entonces vamos a chusmear un poco el diagrama de clases y vamos a ver qué hay por acá. Recuerden y otra vez, los diagramas de clases no es que a nosotros se nos cantaron hacerlo así, sino que respetan esa convención llamada UML. Entonces acá nosotros decimos, vamos a tener una clase que se llama materia, una clase que se llama inscripción y una clase que se llama alumno. Bien, empezamos por acá, por la clase alumno. Tenemos la clase alumno que tiene un atributo privado, porque está, acuérdense, el menos, ¿sí? Un atributo privado, nombre, de tipo dato string, un atributo privado llamado legajo, también de tipo dato string, y tenemos una colección de materias, ¿sí? Cuyo atributo se llama materias aprobadas. Bien, fíjense que acá alumno tiene una flechita contra materia, ¿por qué? Porque obviamente tiene como atributo una colección de materias. Acá en realidad lo que le falta es un asterisco. Cuando tenemos una colección, tendríamos que acá tener un asterisco para indicar que alumno no tiene solamente una materia, sino que tiene muchas, tiene una colección. Bueno, vamos por acá. Vamos a la inscripción y por último materia. Fíjense, la inscripción tiene a un alumno como atributo, a una materia y a una fecha. Y tiene un método que dice aprobada, ¿sí? Después nosotros vamos a tener que desarrollar este método que se llama aprobada. Tenemos por acá, que devuelve un booleano. Entonces, la inscripción es de un alumno a una materia en una fecha en particular. Venimos a materia, fíjense. Materia tiene un nombre, por ejemplo, puede llamarse análisis matemático 1, 2, 3, lo que a ustedes se les ocurra. Y por acá tenemos, ¿sí? Dice correlativas. Y acá viene la flechita que me preguntó recién Rafa. ¿Por qué hay una flechita que vuelve a esas materias? Y bueno, porque la clase materia tiene una colección de materias. Entonces, es una flecha recursiva, ¿sí? Obviamente, tiene, ¿sí? Una colección. Entonces, por eso se apunta a ella misma, a la misma clase. Bien. Eh, por las dudas, ahí está. Bueno, entonces acá también nos faltaría obviamente un asterisco, así como para decir, bueno, tiene una colección. Acuérdense que si es una colección, le agrego un asterisco como para indicar que es una colección y que no es un único atributo. Bien. Fíjense que en este caso la clase materia tiene un método que dice, ¿puede cursar el alumno? Recibe un alumno y devuelve un booleano. ¿Cómo sabemos si ese alumno puede cursar? Y bueno, tenemos que fijarnos cuáles son las materias aprobadas, sí, sí, nada, si están todas las materias correlativas ahí dentro. Bien. Es un problema más de estructurar lo que tenemos que hacer, ¿sí? A ver,
Pensemos un segundo el caminito que nosotros tenemos. Un alumno viene y ¿qué pasa? El alumno se quiere inscribir en una materia. ¿Cómo sabemos si ese alumno se puede inscribir a esa materia? Ese alumno se va a poder inscribir a esa materia en particular si cumple con todas las correlatividades, ¿sí? Entonces tendríamos que chequear un poco eso. ¿Bien? Bueno, acá nos dice, se proponen los siguientes pasos. Implementar el diseño en un proyecto Maven, ¿sí? Después dice, generar dos tests para el método inscripción aprobada, ¿sí? O sea que acá nosotros tenemos este método. Clase inscripción, método aprobada. Nos dice generar dos tests para ese método. Dice, para una materia sin correlativas, para una materia con correlativas y que el alumno las tenga, y para otra materia sin correlativas y que el alumno no las tenga. Bien. Eh, bueno, acá dice dos tests, tenemos tres, podemos generar más igual, con varios casos más. Y acá dice finalmente implementar el programa, que puede seguir el siguiente esquema y acá nos dan, ¿sí?, una idea de cómo puede ser, más o menos. Y después nos dice acá, tenés un ejemplo de un archivo de inscripciones en CSV, el cual podés leerlo, y después nos agregan una validación más, que nos dicen, puede agregar, perdón, una validación que si el alumno o la materia de CSV no está en la colección que usted creó, entonces ese renglón lo marque como un error, ¿sí? Como que te dice, bueno, no existe el alumno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos varias cositas entonces por hacer. Sí, que en principio podríamos leer ese archivito y en base a leer ese archivito, bueno, podemos empezar a justamente después a armar todo esto. Lo que quiero separar, que quiero que también lo hagan también en su TP, son dos momentos diferentes. Una parte es la parte del modelado, que involucra justamente al armado de estas clases y demás. Y otra parte va a ser la de lectura del archivo para poder justamente instanciar a estas clases y después jugar con esos objetos. Son como dos momentos súper separados, ¿bien? Entonces primero vamos a empezar a crear estas clasecitas que tenemos por acá, ¿sí? Primero que nada les hago una pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda con el tema del dominio? Que no haya quedado en claro el tema de correlatividades o inscripción y demás, ¿no? Es importante, recuerden, siempre que nosotros vemos un ejercicio es cuál es la entrada y cuál es la salida de todo esto, ¿sí? Para nosotros nuestra entrada en este caso va a ser justamente este archivito, o bueno, como lo modelemos, que tenemos alumno y a la materia que se quiere, en este caso, anotar, pero obviamente nosotros también tendríamos que preparar el caso de las correlatividades, saber qué materias cursó, ¿no? Así que tendríamos que tener como esas dos cosas. Fíjense que acá no me lo dice el enunciado, pero obviamente yo tengo que saber qué materias cursó ese alumno para después poder darle una correlatividad en todo caso, ¿sí? Así que tenemos como esos dos inputs al menos, las materias que cursó un alumno, las materias que quiere cursar. ¿Y cuál es la salida? La salida de todo este programa, en este caso, sería, o de este ejemplo, de este ejercicio, sería ver si esa persona, ese alumno, puede cursar esa materia que quiere inscribirse o no la puede cursar, ¿sí? Por eso me dice aprobado o rechazado. Y después le agrego algo más que me dice también, podés fijarte a ver si existe el alumno que está queriendo anotarse. Bien. Bueno, vamos a empezar primero que nada por esto entonces, ¿sí? Por generar materia, inscripción y alumno. Vamos a crear nuestro proyecto, no lo vamos a hacer acá para no enchastrar más, sino que vamos a crear un nuevo proyecto desde cero, ¿sí? Así que vamos a ir a File New Project. Cuando ponemos acá File New Project, acuérdense, vamos a elegir acá Maven Archetype y vamos a poner acá ejercicio integrador. Eh, bien, vamos a generar acá, vamos a poner el archetype y acá le vamos a poner, este era el kickstart. Vamos a ponerle este, el archetype kickstart y vamos a darle crear. Una vez que le damos crear, acá me va a preguntar en qué ventana lo querés hacer. Acuérdense que si le pongo this window, este proyecto que tenía antes lo cierra y si le pongo new window, abre una nueva. Me dejó el otro abierto también. Recuerden que acá se está generando el proyecto, ¿sí? Con Maven. Recuerden que Maven es ese gestor de dependencias, ¿sí? Por eso acá empiezan a salir cosas de Maven, ¿sí? Generó el archivito POM solo, ¿sí? Para poder hacer los tests, ya vamos a tener que poner una dependencia, no se olviden de eso, ¿sí? Para poder justamente hacer o ejecutar nuestros tests, vamos a tener que agregar acá la dependencia a JUnit,
Si no me acuerdo, o la busco, o si no, voy al proyecto que ya teníamos. Recuerden que acá nosotros agregamos la dependencia JUnit. Entonces lo único que puedo hacer es copiar y pegar, ¿sí? Copio por acá y la pego. Bien. Entonces acá nosotros ya teníamos, ¿sí? Vamos acá. Le agregamos la dependencia JUnit, esta dependencia para que después nosotros podamos testear, ¿sí? Justamente este ejercicio. Esto es el 592. Me bajó la versión 592. Cuando yo le cambio la versión acá, que me figura en rojo, recuerden que si hay algo que me figura en rojo acá en el archivito de POM, si en alguna de las dependencias, le voy a dar a sincronizar para que pueda volver a bajar esta dependencia. ¿Sí? A ver si lo tenemos por acá, a ver si lo copié bien. Dependencia. Esperen que vamos a copiarlo de nuevo porque creo que lo copié justo en el momento que estaba haciendo cosas. Pegamos, resincronizamos. A ver, ahí lo sincronizó, todo ok. Ya no lo puso en rojito. Listo, ahora sí estamos en condiciones de poder escribir nuestro ejercicio. Bueno, abrimos la carpetita. Recuerden que todo nuestro código fuente va a ir dentro de main, ¿sí? Carpeta Java. Y después por acá nosotros tenemos nuestros paquetes. Esto no lo vamos a borrar, el que dice org.example. Nos vamos a crear otro paquete donde vamos a estar trabajando. A este package lo voy a llamar eh, validador, ¿sí? Correlativas. Sí, lo vamos a llamar validador de correlativas y vamos a crear nuestras clases. Vamos a poner materia. Después por acá nosotros teníamos materia, alumno e inscripción. Yo voy a crear las tres y después las vamos rellenando. Materia, alumno. Y por acá tenemos a inscripción. Entonces tenemos materia, alumno, inscripción. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a rellenar con los atributos que nosotros vemos en el diagrama de clases. Hasta ahora es solamente mirar el diagrama de clases y hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Es copiar esa partecita que nos dan. Entonces vamos por acá. Tenemos a la materia tiene un nombre y una colección de correlativas. Entonces vamos con materia primero. Vamos acá. La materia tiene nombre, private, string, nombre. Agregamos el atributo privado de tipo string, que se llama nombre, y vamos a agregar las materias correlativas. Private, list. Acuérdense que siempre lo hice rápido, sí, pero pongan list acá y elijan el de Java Util y le dan enter para que se genere el import acá. Entonces tiene una colección de materia que se llama correlativas, que son las materias correlativas. Buenísimo. Ahora lo que vamos a hacer es, como tengo una colección, la tengo que inicializar. ¿En dónde? En el constructor. Entonces creamos el constructor de la clase materia, vacío vamos a poner acá. Public materia, o podemos recibir si quieren el nombre, ya que estamos. ThisNombre es igual a nombre. Acuérdense que en este caso estamos creando el constructor de la clase materia. Si ese es aquel método especial que se va a llamar cuando nosotros hacemos un new de materia. Estamos obligando cada vez que alguien haga un new de la materia a que le pasemos el nombre de esa materia y por eso lo estamos guardando dentro de ese atributo. Y como tenemos esta colección, también la vamos a inicializar. Entonces vamos a poner this correlativas es igual a new array list. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Bueno, entonces hasta acá ya tenemos la parte de materia. Vamos con el alumno. El alumno dice, tiene un nombre, tiene un legajo y tiene una colección de materias aprobadas. Entonces vamos a agregar private. Tiene un nombre completo, como ustedes quieran ponerle. Tiene un legajo, que el legajo lo vamos a poner como un string. Y después tiene acá una list, materia, materias aprobadas. Son las materias aprobadas que tiene este alumno. Bien. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a crear un constructor. En este caso, ¿sí? Vamos a hacerlo por clic derecho. La otra forma, ¿sí? Yo acá lo escribí a mano. Y ahora si no me acuerdo cómo generar un constructor a mano, entonces clic derecho, generar constructor. Y acá vamos a elegir el nombre y el legajo. Vamos a obligar que cada vez que este alumno se instancie, ¿sí? Cada vez que alguien quiere instanciar a este alumno, le dé un nombre y también le dé un legajo. Y
Ya que tenemos el constructor, vamos a inicializar nuestra colección de materias aprobadas. New array list de materias aprobadas. Ya las tenemos por acá. Bien, si tenemos las materias aprobadas por aquí y tenemos el nombre y legajo. Podemos generar los setters o getters si quieren, ya que estamos. También así ya hacemos todo de una. Para generar los getters, acuérdense, clic derecho, generar, vamos a poner getter directamente y vamos a seleccionar los tres. Así ya se me genera el get nombre, el get legajo y el get materias aprobadas. Lo mismo vamos a hacer con materia, que no lo habíamos hecho. Vamos a hacer clic derecho, generar, getter, tuki, tenemos a los dos, así ya generamos el get de nombre y el get de las correlativas también, ¿sí? De las materias correlativas. Entonces hasta ahora tenemos materia, tenemos alumno. Bien, bueno, acá estoy yendo un poquito rápido, pero es más de lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Ya el tema de la sintaxis, ya lo tenemos que tener presente. Después también tenemos acá en este caso los atributos, los tipos de datos, cómo inicializo, todo eso ya tiene que estar presente. Y vamos acá a la inscripción. ¿Sí? Acá en la inscripción entonces nos está faltando ahora alumno, materia y la fecha. Que acá tenemos el tipo de dato datetime, dice por acá. Así que es fecha y hora en la cual el alumno generó esa inscripción. Entonces vamos a poner por acá alumno, materia y vamos a poner acá datetime. ¿No? Ya lo tenemos, datetime. Ah, ¿dónde está el datetime? Es local datetime, perdón. Acá, local datetime vamos a usar. Eh, fecha. O local date, si quieren, no hace falta la fecha y hora. Local date vamos a usar. Local date, acuérdense que es un tipo de dato, en este caso, ¿sí? Que nos permite justamente eh, nos permite representar la fecha y la fecha, ¿sí? Local date time es fecha y hora. Local date nos permite representar la fecha. Es un objeto que se va a encargar de representar la fecha, ¿sí? Una cosita que justo me sucedió acá y quiero mostrárselos por si a alguno de ustedes también les pasa. Fíjense que yo creo un proyecto desde cero y puede que también a ustedes les pase, ¿sí? Si ustedes después quieren seguir con este ejercicio o hacerlo desde cero como yo. Fíjense que acá hay un par de cosas raras que ya me venían pasando, que me obligó, por ejemplo, acá en el diamantito, me obligó a ponerle materia. Acá también en el diamante me obligó a ponerle materia. Y yo en el anterior ejercicio no se los había mostrado así, le mostré como el diamante vacío acá con la instancia del array list. Y de hecho acá ya me terminó directamente diciendo esto no compila. Bien, ¿qué pasa? No es que está mal, sino que en realidad si yo me paro, me dice, ojo, porque tenés que cambiar el nivel de lenguaje. El IDE está detectando que estamos trabajando con un lenguaje, perdón, con una versión del lenguaje inferior. Nosotros estamos trabajando con Java 17. Y el IDE detectó, vaya a saber por qué, que nosotros estábamos trabajando con Java 7, por ejemplo. ¿Sí? Con alguna versión inferior a 8. Entonces lo tenemos que cambiar. Para poder cambiarlo, nos vamos a parar acá y fíjense que acá dice, ¿sí? Aumenta el nivel del IDE a 8. Cambiamos por aquí, ¿sí? Y ahora todo funciona. Bien. Pero esto, quiero aclarar, es una configuración que viene acá, ¿sí? En el IDE y además porque también probablemente haya venido aquí en el POM algo que no lo cambiamos, ¿sí? De hecho, si nosotros comparamos con el otro POM, teníamos algo distinto, creo. Bueno, después ahí lo vemos. Pero con eso ya lo van a solucionar. Si ustedes se dan cuenta que tienen un error, pero no hay nada, no se olvidaron ningún punto y coma ni nada raro, fíjense si le mostraba ese error que hace un ratito me mostraba a mí, lo cambian, ¿sí? Y buenísimo. Y si no, cualquier cosa me avisan y lo podemos cambiar también por afuera, ¿sí? Lo podemos aumentar por afuera el nivel. Bueno, entonces ya tenemos estas clases. Listo. Ahora lo que vamos a hacer también por acá es hacer los setters y getters de esta inscripción, si les parece. ¿Sí? O le podemos hacer, vamos a poner solamente los getters. Y vamos a obligar a que en el constructor me llegue el alumno. La materia, pero la fecha no la vamos a obligar, sino que la fecha la vamos a poner acá
como que es el momento donde se está instanciando. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a poner this fecha. Fíjense, para dejar la huella de la fecha actual, tengo que llamar a la clase local date y llamar al método now. Cuando llamo al método now de la clase local date, lo que estoy obteniendo es la fecha actual, ¿sí? Si yo quisiera dejar la fecha y hora, tendría que llamar a la clase que se llama local date time al método now. Y también ahí, en vez de quedarme solamente con la fecha, me quedo con la fecha y hora actual, exactamente en ese momento que lo estamos llamando. Bien. Así que por ahora ya tenemos estas tres clasecitas listas. Bien. Bueno, vamos por acá. Fíjense que acá inscripción tiene un método que se llama aprobada, el cual tenemos que desarrollar, que devuelve un boolean. Así que lo vamos a agregar por acá. La inscripción tenemos que saber si, entonces, public boolean, aprobada. Vamos a poner simplemente un return true por ahora, pero acá le vamos a dejar un to do. Recuerden que si hacemos esto, cuando le ponemos to do, son tareas que tenemos por hacer. Y por eso me figura de esta forma. Para ustedes no olvidarse todas las cosas que tienen por hacer, tienen que ir acá abajo donde dice to do. Cliquean y ahí van a ver todo lo que esté enmarcado como to do. Entonces se acuerdan que eso lo tienen que rellenar. Yo ahora estoy poniendo la firma de los métodos y luego los vamos a rellenar, ¿sí? Para pensar qué tenemos que hacer allá adentro. Lo mismo acá en materia, vamos a poner este método que se llama puede cursar alumno y recibe un boolean. Entonces vamos acá, materia, vamos a poner el método public boolean puede cursar, bien, el alumno. Vamos a hacer un to do y vamos a poner un return true. Y ahora después vamos a pensar qué tenemos que hacer. Bueno, hasta ahora ya tenemos entonces todo el modelado principal listo. Ahora tenemos que empezar a rellenar las cosas. Sí, ahí es casi como su trabajo práctico, les diría. De hecho, es bastante similar. El trabajo práctico ustedes tenían algunas clases que ya nosotros les dábamos, algunos métodos, ¿sí? Que ustedes después iban a tener que rellenar, pero era casi lo mismo que estamos haciendo ahora. Bien. ¿Alguna consulta por ahora? De estas tres clases que fuimos escribiendo, ¿alguna duda en particular? Nada. Bueno, vamos entonces. Em, Bien, vamos a seguir entonces con esto, ¿sí? Nos decía entonces implementar el diseño en un proyecto Maven y después por acá nos decía generar al menos 2 tests para el método inscripción aprobada. Bien, así que vamos a tener que revisar un poquito esos métodos a ver qué vamos a hacer ahí adentro, ¿sí? Dice, tenemos que revisar el método de inscripción aprobada, o sea, este método tenemos que testearlo, dice, teniendo en cuenta de qué pasa si una materia no tiene correlativas, de qué pasa si la materia tiene correlativas y el alumno tiene esas correlativas, y otra materia sin correlativas y que el alumno no tenga esas correlativas listas. Bueno, vamos a empezar con esos casos, ¿sí? Buenísimo. Vamos acá, en el método de inscripción. Perdón, en la clase de inscripción, en el método aprobada, inscripción aprobada. ¿Cómo sabemos si nuestra inscripción está aprobada? Nosotros sabemos si nuestra inscripción está aprobada, sí, sí, en este caso, em, sí, o esa materia no tiene correlativas, o si es que tiene correlativas, ese alumno tiene todas las correlativas necesarias para poder cursar esa materia, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo para que ustedes no se mareen. Vamos a poner acá. ¿Cómo sabemos si... Espera, vamos a ponerlo acá, mejor, más fácil. Eh, Ahí. ¿Cómo sabemos si la inscripción está aceptada? Bueno, vamos a poner acá. La inscripción está aceptada, es decir, true, vamos a poner acá, si la materia no tiene correlativas. O, vamos a poner, la inscripción está aceptada, true, si, vamos a poner acá, si la materia tiene correlativas y el alumno cumple con todas ellas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que identificar es cómo sabemos si está aceptada. Es decir, perdón, si está aceptada o está aprobada esta inscripción. Bueno, lo primero que yo hice fue desglosarlo. Fíjense, para no batatarme digo, ok,
¿Cuándo está aprobada o está aceptada esta inscripción? Sabemos que la inscripción está aceptada si la materia no tiene correlativas o si, en este caso, si tiene correlativas, pero el alumno tiene absolutamente todas las correlativas. En esos casos, entonces va a estar aprobada, si no, no va a estar aprobada. ¿Bien? Bueno, es lo primero que yo tengo que identificar. A grandes rasgos tengo que identificar cuáles son mis proposiciones y qué operador lógico voy a utilizar entre ellos. Fíjense que no es nada más que pensar en lógica y después es intentar llevarlo a código. ¿Bien? Entonces, pienso en esas grandes proposiciones. Sé que si se da alguno de estos dos casos, entonces va a estar aceptada o aprobada la inscripción. Si alguno de estos dos casos no se da, entonces la inscripción no está aprobada. ¿Bien? Bueno, vamos a intentar escribir exactamente esto, ¿sí? A ver si nos sale y después lo vamos a ir desglosando. Vamos a ir de lo más grande a lo más particular, ¿sí? Entonces, partimos desde acá. Bueno, después vamos a ir desglosando en problemas cada vez más chiquititos. Entonces, vamos a hacer estas dos partes, ¿sí? Vamos a establecer eso. Acá nos dice, entonces, si ¿cómo sabemos si la inscripción está aceptada o aprobada? Si la inscripción, em, si la materia, perdón, no tiene correlativas, bueno, vamos a escribir exactamente eso. Entonces yo voy a poner, miren, vamos a poner acá, si la materia, vamos a poner acá, this materia, punto, tenés correlativas, y lo voy a negar. Si la materia no tiene correlativas, fíjense que este método no existe, pero no importa, ahora lo vamos a crear. Fíjense cómo lo estoy haciendo. Todavía no existe este método en la clase materia, el método tenés correlativas, pero ahora lo vamos a crear, pero a mí ya me sirve tenerlo acá. Si la materia no tiene correlativas, entonces la inscripción está aceptada. O, vamos a poner acá, ¿sí? En este caso, eh, si es el caso de lo, significa que tiene correlativas la materia, pero vamos a poner acá, ¿sí? Vamos a poner acá, la materia puede cursar, vamos a poner acá, this materia, punto, puede cursar, ¿quién? Dice alumno. O si nuestro alumno puede cursar esa materia, es decir, si tiene todas las correlativas aceptadas, ¿sí? Bueno, fíjense que nosotros acá ya estamos atacando un poco el gran problema que teníamos. ¿Cómo sabemos si está aprobada? Bueno, si la materia no tiene correlativas, o, en este caso, si el alumno puede cursar esa materia. ¿Cómo sabemos si puede cursar? Bueno, la materia, en este caso, perdón, el alumno tiene que tener todas las correlativas aprobadas, ¿sí? O sea, tiene que tener todas esas correlativas que la materia pide. Vamos a tener que ver eso, ¿sí? Bueno, este método, tienes correlativas, todavía no existe, pero yo ya lo usé acá. ¿Cómo hacemos para simplificarlo? Fíjense, acá me figura en rojo. Pero IntelliJ es tan bueno que se da cuenta que si yo me paro ahí arriba, me dice, mira, todavía no tenés el método que se llama tenés correlativas en la clase materia. ¿Querés agregarlo? Bueno, dale, fíjense que acá me dice crear método tenés correlativas en la clase materia. Le vamos a hacer clic. Repito, me paro acá arriba y IntelliJ me lo sugiere. Genero con un clic, me lo crea, me dice, fíjate que me acabas de crear en la clase materia el método tenés correlativas que devuelve un booleano y lo que nosotros vamos a hacer es rellenarlo. Para saber, perdón, si tenemos correlativas, lo que vamos a hacer es fijarnos si esta colección de materias, ¿sí? No está vacía. Es lo único que tenemos que fijarnos, ¿sí? Si tiene correlativas, entonces nuestra colección de correlativas tiene que no estar vacía. Bueno, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a poner return this correlativas, punto. Y acá lo que podemos hacer, ¿sí? Fíjense que algunas colecciones tienen un método que se llama isEmpty. El método isEmpty nos devuelve si la colección está vacía. Y si no, isEmpty lo que ustedes pueden hacer es reemplazarlo también, por ejemplo, por un size mayor a 0. O sea, hacer size mayor a 0 o llamar al método isEmpty es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. A fines prácticos es lo mismo. Así que pueden usar la que ustedes quieran. Bien. Bueno, entonces acá nosotros para saber si esta materia tiene correlativas, nos estamos fijando, en este caso, negado, ¿no? Porque acá dice está vacía. Esto nos devolvería un true si no tiene correlativas, ¿sí? Así que ojo con esto. Eh, bien, entonces acá lo único que estamos haciendo es fijándonos, si esta materia tiene correlativas, ¿sí? Es porque mi colección no está vacía.
¿sí? Entonces repito, si la materia tiene correlativas, entonces mi colección de correlativas no está vacía. Is empty significa está vacía. Bien. Ok. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Nada, cualquier cosa, sí. Si hay algo que no se va entendiendo mientras yo lo hago, avísenme, sí. Bueno, entonces, ya tenemos este método listo y ahora tenemos que rellenar esto, ¿sí? El de puede cursar. ¿Cómo sabemos si el alumno puede cursar? El alumno puede cursar si es que cumple con todas las correlativas, ¿sí? Si es que el alumno cumple con todas las correlativas, ¿bien? Si con alguna no cumple, entonces, listo, estamos fritos, ¿bien? Buenísimo, entonces vamos a rellenar el método puede cursar. ¿Cómo sabemos si el alumno puede cursar esta materia? Lo vamos a poner acá, vamos a llevarnos por acá. El alumno, vamos a poner acá. El alumno puede cursar la materia si cumple o tiene todas las correlativas necesarias. Solamente si tiene todas las correlativas necesarias. Si no, no lo va, no la va a poder cursar. Ok, ¿cómo hacemos esto? A ver, nosotros ya vimos algunos métodos de colección que les mostré hace un ratito. Acá dice, si tiene todas las correlativas necesarias. A mí esto me recontra suena a un all match, ¿sí? Podríamos hacer un all match, porque me suena acá que si acá yo digo, bueno, solamente puede cursar si tiene todas las correlativas. Fíjense que estoy usando la palabra todas, ya me suena a un all match. Y encima acá dice correlativas, y yo tengo una colección de correlativas. ¿Qué mejor que usar el método all match ahí adentro? Entonces, fíjense lo que nosotros podemos hacer. Podemos hacer this correlativas punto all match, ¿sí? Entonces vamos a decir, por cada materia, vamos a ponerle acá materia correlativa, ¿sí? Por cada materia correlativa yo me voy a fijar si ese alumno la cursó. Entonces voy a poner acá alumno punto, y vamos a poner acá, eh, ¿tenés correlativa? Materia correlativa. Fíjense que acá yo acabo de inventar otra vez un método que se llama tenés correlativa en la clase alumno. Claro, yo al alumno le voy a preguntar si cursó esa materia. Acuérdense que el all match lo estoy haciendo por cada elemento, ¿sí? Por cada elemento de mi colección de correlativas me voy a fijar si ese alumno la tiene. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿sí? Yo acabo de inventar otro método que el alumno no tenía. Entonces, para poder crear eso en el alumno, lo que voy a hacer es, otra vez, me paro acá y le digo, crearme el método. Fíjense que acá ya me lo crea, el IDE ya me crea. La firma del método dice que se llama tenés correlativa, que tiene que devolver un booleano y que recibe una materia, a la cual llama materia correlativa. Bien, fíjense lo único que vamos a hacer nosotros en este caso. Lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Es, bien, fijarnos a ver si cursó esa materia. Fíjense que en este caso el alumno tiene una colección de materias aprobadas y yo estoy recibiendo una materia. Lo único que tengo que hacer es fijarme si esta materia que yo estoy recibiendo está dentro de esta colección. Entonces, eso es fácil. Lo vimos también en la primera clase, o sea, la semana pasada vimos el método que se llama contains. Vamos a poner por acá entonces this. Materias aprobadas, punto, contains. Materia correlativa. Entonces, si esta materia correlativa que a mí me llegó por parámetro está dentro de mis materias aprobadas, entonces tengo esa correlativa. Si no, falso. ¿Bien? Fíjense cómo hicimos el caminito, gente. El método principal es el método aprobada de la clase de inscripción. Entonces dijimos, ¿la inscripción está aprobada? Sí. La materia no tiene correlativas o si el alumno puede cursar esa materia. Es decir, en este caso le estamos asignando esa responsabilidad a la clase materia. A la materia le estamos preguntando si el alumno puede cursar. ¿Bien? Primero hicimos este método, el de tenés correlativas. El de tenés correlativas era súper fácil. Nos fijamos que la colección no esté vacía, que la colección de correlativas no esté vacía. Y luego hicimos el método de puede cursar. ¿Cómo sabemos si el alumno puede cursar? El alumno puede cursar la materia si cumple o tiene todas las correlativas necesarias.
Para poder hacer eso, lo que hicimos es hacer uso del all match, que hoy lo vimos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es fijarme si todas las materias correlativas dentro de mi colección cumplen con esta condición que tengo a la derecha. Y para saber eso, lo que estoy haciendo es, al alumno le estoy preguntando, ¿tienes esta materia? Así con cada una. Si la tiene a todas, buenísimo, eso devuelve un true. Si hay alguna que no tiene, false. Y se terminó. Rafa, dime. Sí, ahí volvé a la parte, al main. No tengo un main. Perdón. ¿Acá? Ahí, sí. Sí. Ahí vos estás haciendo en un solo lugar dos preguntas, pero ¿no te convendría primero preguntar si no tiene materias correlativas y en caso de que no haya correlativas no preguntás si puede cursar? No te hace falta. No hace falta, Ahí porque cuando esto devuelve true, esto ya nunca lo sí. ejecuta. No lo ejecuta, el Y load no, es... Está bien, porque esto perfecto. es un Pensé OR. que... Esto Sí, 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 siempre sí, es, sí. esto es siempre es lazy, se llama lazy o perezoso. Cuando encuentra un verdadero, como es un Ya no OR, hace más. no hace más, lo mismo que en un AND, ¿sí? Si encuentra un falso, todo el resto no lo ejecuta nunca. Se termina, ¿sí? Perdón, pensé que en caso de que encontraba ahí un false, igual iba a ejecutar el otro. Entonces dije, no, ¿para qué, no? No, Perfecto, el listo. falso sí. Ojo, el falso sí. Yo te estoy diciendo el verdadero. Porque acordate que Sí, con el pero OR, si encuentra. lo estás negando adelante. ¿A qué cosa? Ahí estás negando, ¿no? O sea, si Estoy no negando tiene este. Claro, por eso. Encuentra Ajá, un false y lo convierte en verdadero. ajá. Perfecto. Bien, listo. Yo, ¿No? acordate que siempre es buena práctica no poner un método con no. Entonces yo acá hago la positiva. Yo hago un método que se llama tenés correlativas. Pero mi condición era, ¿está aceptada? Si la materia no tiene correlativas. Por eso lo niego. Sí, 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 sí. Y esto me Sí, sí, devuelve, perfecto. en este caso, si tenés correlativas, bueno, y lo llego a que no tenga correlativas, listo, ya está. Se termina la historia, ¿sí? Perfecto. ¿Vamos? Listo. Bien. Imagínense que entonces tenés correlativas, acá el método me devuelva false. Si yo lo niego, esto se transforma en true. Como encontré un verdadero en un OR, se terminó. Ya no sigue buscando. Ya todo es verdadero. ¿Sí? Entonces ahí, de nuevo, para tenerlo en cuenta. Bien. Buenísimo. Entonces acá ya estamos con esto. Ya tenemos ahí la lógica que habíamos implementado. Bueno, ahora sí, acá me decía, bueno, puedes crear un par de tests, ¿sí? Para probar esto. Y después lo único que te faltaría es como, bueno, la parte de imprimir. O de fijarte, ¿sí? Porque acá también hay una escritura en un archivo que vos tenés que leer el archivo uno por uno, ¿sí? E ir haciéndolo. Pero vamos a intentar hacer rapidito algunos de esos métodos que tenemos por acá. Algún test, por ejemplo. Vamos por acá. Voy a crear cache, que vamos a llamar acá validador correlativas test. Y acá le vamos a poner inscripción test. Y vamos a poner acá, vamos a generar casos particulares. Si una materia sin correlativas, le vamos a poner al caso public void. Vamos a poner acá, Juan se puede anotar a, vamos a poner acá, programación 1. Vamos a suponer que programación 1 no tiene correlatividades, ¿sí? Acuérdense que vamos a poner un arroba test para que este método se convierta en test. Y le vamos a poner entonces alumno Juan es igual a new alumno. Le vamos a poner nombre Juan y el legajo le vamos a poner, ahí vamos. Ahora vamos a generar una materia. En esta materia la vamos a llamar programación 1. Materia, programación 1. Programación 1 no va a tener ninguna correlatividad. Y ahora vamos a generar una inscripción. Inscripción de Juan a Progra 1. Vamos a poner acá new inscripción. Y acá la primera era, le vamos a pasar a Juan. ¿A qué materia se quiere anotar? Es a la materia de programación 1. ¿Sí? Entonces, alumno Juan, la materia es programación 1 y vamos a generar una inscripción para Juan a la materia de programación 1.
y vamos a decir que se pueda anotar. Entonces vamos a hacer un assertions, assert true. Vamos a decir que la inscripción de Juan a programación 1 está aprobada. En teoría debería decirnos que sí, porque fíjense que programación 1 no tiene ninguna correlativa. Bien, así que Juan se debería poder anotar a programa 1. Vamos a correrlo. Si hicimos algo mal, va a explotar. Si hicimos todo bien, debería pasar. ¿Sí? Así que vamos a ver qué onda. Bien. Turutut. Ah, una cosita acá. Acá me explotó esto, no por el código que yo hice, sino por esto que está acá. Este test que ya tenía lo vamos a borrar. Esto vieron que acá dice org test example. Esto lo vamos a borrar porque ya me lo generó cuando yo generé el proyecto Maven. Así que esto lo vamos a borrar de una. Chau, chau, chau. Eso no me interesa. No estoy borrando el main, estoy borrando los tests que estaban de forma inicial. Porque ahí sí, esos no van a funcionar porque retoqué algo. Vamos a correr de nuevo, a ver si pasa. Ahí está. El test pasó. ¿Bien? Entonces, en teoría hicimos bien esto. Ahora vamos a hacer otro caso. De que Juan, vamos a hacer el caso de que Juan no se pueda anotar a programación 2 porque no tiene la correlativa de programación 1. Vamos a hacer eso. Juan no se puede anotar a vamos a poner acá, a programación 2. ¿Por qué no se puede anotar a programación 2? Porque vamos a hacer que le falte programación 1. Entonces vamos a copiar un poco esto. La inscripción no. Tengo a Juan, tengo la materia de programación 1 y vamos a crear ahora, miren, vamos a crear por acá también a materia, programación 2. Y ahora le vamos a poner programación 2 y le vamos, nos faltó un método acá en la materia que nos permita agregar alguna materia correlativa. No hicimos ningún método que nos permita agregar, así que vamos a poner acá. Voy a materia y voy a poner public void, agregar correlativa. Recibo una materia correlativa y la vamos a agregar a nuestra colección, correlativas.add. Acuérdense, con el método add estamos agregando una correlativa. Bueno, pero estamos agregando un elemento a nuestra colección. Bueno, eso lo agregué entonces en la clase materia. Venimos para acá y vamos a poner programación 2. Agregar correlativa, programación 1. Fíjense que en este caso le estamos diciendo que programación 2 tiene como correlativa a programación 1. Y ahora le vamos a decir que Juan se quiere anotar a programación 2, pero ojo, porque Juan no tiene cursada ni aprobada programación 1, o al menos acá no lo hicimos, ¿sí? Así que le vamos a decir que Juan no se puede anotar. Entonces vamos a poner assert false. Juan no se puede anotar. La inscripción, esta sería a programación 2, no programación 1. La inscripción no tiene que estar aprobada. Acuérdense que esto es un false. Este test va a pasar si aprobada nos devuelve false. Si hicimos todo bien, debería pasar el test. Vamos a ejecutarlo. Repito el caso mientras lo ejecutamos. Creamos a Juan, creamos una materia de programación 1 y creamos una materia de programación 2. A la programación 2 le agregamos como correlativa programación 1. Y vamos a generar una inscripción de Juan a programación 2. Juan no tiene como correlativa, perdón, no tiene cursada programación 1, así que no se debería poder aprobar. Fíjense que estamos haciendo un assert false. Y efectivamente el test pasó, así que parece que por ahora va todo bien. Vamos a asegurarnos de algo más. Vamos a poner ahora algo muy similar a esto, pero vamos a poner acá. Juan se puede anotar a programación 2. Como decimos que Juan se puede anotar a programación 2, vamos a tener que también hacer que Juan tenga como materia aprobada a esa materia de programación 1. Entonces vamos a poner acá un método también que nos permita agregar materia aprobada. Vamos a poner acá una materia, materia.
materias aprobadas, .add, materia. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces ya nosotros agregamos esta materia acá, estamos generando el método para permitir agregar una nueva materia a mi colección de materias aprobadas. Vamos a poner en este caso, ¿sí? Eh, Juan, punto, agregar materia aprobada, programación 1. Programación 1, Juan ya la aprobó. Bien, entonces ahora le vamos a poner que se puede inscribir. En teoría ahora sí debería decir aprobada. Bien, porque Juan ya la cursó. Fíjense que le agregamos, a Juan le agregamos la materia aprobada de programación 1. Programación 2 tiene correlativa a programación 1, así que se debería poder anotar a programación 2. Si la corremos, esto debería darnos OK. Otra vez. Si hicimos algo mal, no debería pasar, pero en teoría ahora pasó. ¿Sí? Entonces tenemos acá el caso de, se puede anotar porque no hay correlativas, no se puede anotar porque no tiene la correlativa necesaria y se puede anotar porque tiene la correlativa necesaria. ¿Sí? Eh, Ahí estamos. Bien, así que ya tenemos esos test implementados. Bueno, y lo que queda por acá, que esos después también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan practicar y lo puedan hacer, es, lo que necesitamos hacer ahora es leer un archivito, que va a ser un CSV, y de ese archivo ustedes van a leer distintas filas. Por cada fila ustedes van a tener alumno y la materia a la cual se quieren anotar. Pero también recuerden que deberíamos tener otro archivito nuevo. Ese archivito debería ser justamente, otro archivito más digo. El otro archivo debería tener el alumno y la materia que ya cursó. Bien, eso deberíamos tenerlo. Les recomiendo que intenten practicar con este ejercicio. Este es un ejercicio que yo ya se los adelanté bastante, ya les hice los test, les creé acá, ya con ese comportamiento. Lo que ustedes deberían hacer ahora es ver cómo, leyendo un archivo línea a línea, pueden hacer el resto que les pide. Es decir, leen, usan esto que yo les acabo de crear, y la salida debería ser escribir el archivo, decir si está aprobado o no. Pero sí me interesaría que lo intenten hacer, ¿sí? De todas formas, lo importante acá después es, ¿sí? La próxima clase lo vamos a agarrar y lo vamos a terminar, ¿sí? Pero quiero que lo intenten hacer, porque les va a ayudar muchísimo para el trabajo práctico, ¿sí? Si no lo tienen, no les sale, sí, el trabajo práctico también va a estar un poco trabado. Así que les sugiero que se tomen un ratito y que realmente lo intenten hacer, ¿sí? Es una práctica muy buena para realmente hacerla justamente ahora, a mitad de curso. Yo les había dicho que de acá en adelante, las clases que nos restan, estamos en la clase 10. Acuérdense que ya no nos queda mucho. Em, Vamos a tener algunos temas, sí, pero casi que lo fuerte, fuerte, fuerte y grosso ya pasó. Después tenemos algunas clases, obviamente teóricas, pero tenemos un poco más leves, sí, de lo de ahora. Hay algo que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Nosotros estamos por acá por clase 10, después ya nos queda una clase de simulacro, nos queda por acá, pero ahora se viene un examen que es el examen intermedio. El examen intermedio yo se los voy a comentar después el miércoles para que lo puedan hacer, ¿sí? Entre el miércoles y entre el lunes, ¿sí? Después les voy a decir cuánto tiempo va a estar habilitado, pero probablemente esté habilitado 1 o 2 días, no más que eso, ¿sí? El examen intermedio igualmente son un conjunto de preguntas de todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Todos los temas que ya estaban pautados, nosotros los vimos y es un conjunto de preguntas choice, nada más. ¿Sí? Y para dejarlo aclarado y grabado, ese examen intermedio no tiene una nota final, ¿sí? Obtenida, sino que es una nota de proceso. Lo importante acá para que ustedes obtengan la certificación de final de curso es el trabajo práctico. Sí, el examen intermedio es una nota más del proceso para saber más que nada a ver cómo vienen, pero no va a influir en esa nota final, ¿sí? Así que bueno, es importantísimo igualmente que lo hagan para que ustedes mismos se den cuenta si venimos bien, si no, sí, o si hay algo que realmente están flojos y que necesitan dedicarle más tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda, gente, con esto? ¿No? Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos entonces el miércoles nuevamente. Muchas gracias.